Sean bienvenidos a otro nuevo video. En este video les voy a estar enseñando la razón por la cual yo personalmente dejé de tradear los niveles de Fibonacci. Para aquellos que necesitan un poquito más de contexto, se están preguntando ¿quién es Fibonacci? Bueno, Fibonacci, en otras palabras, era un hombre matemático que nació hace mucho tiempo y prácticamente, si se podría decir, él no podía sumar. Obviamente estoy bromeando. Pero él, en vez de contar los números del 1 al 10 como toda persona normal lo hace, él lo hacía de una manera un poquito más distinta, si se podría decir. Él, en vez de decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, él simplemente lo hacía 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Entonces ustedes se dan cuenta que él tenía un poquito de dificultad al momento de poder hacer los números del 1 al 10. Pero él era tan inteligente, obviamente, como era un prodigio, él se dio cuenta que él prácticamente estaba desarrollando una secuencia que en sí parecía normal, pero podría ser potencialmente algo muy utilizado en el futuro. Entonces la secuencia se basaba en que él contaba, él para sumar, él simplemente sumaba el número anterior con el número precedente y eso iba a dar el siguiente número. Entonces en este caso él hacía 0 más 1 iba a ser 1, 1 más 1 iba a ser 2, 1 más 2 iba a ser 3, 3 más 5 iba a ser 8, y ustedes pueden entender cómo esa secuencia fue más o menos desarrollada. Una vez pasó el tiempo, la gente se dio cuenta, o los matemáticos se dieron cuenta, que esta secuencia de Fibonacci no era un error o no era algo, si se podría decir, que se podía ignorar, porque al final se dieron cuenta que esta secuencia podía dar ciertas proporciones que aparecían en prácticamente todas partes del universo, y no estoy exagerando. Entonces ellos se dieron cuenta que había una proporción en esta secuencia que aparecía ya sea en la galaxia, ya sea en las plantas, ya sea en distintos edificios, en cualquier lugar que los matemáticos miraban. Esta proporción se podría decir que era muy común, y Forex tampoco era la excepción. Ahora que tienen un poco más de contexto de qué era Fibonacci y que tampoco es una excepción en el mundo de Forex, si se podría decir, les voy a explicar qué es Fibonacci específicamente en el mundo de Forex. Entonces ustedes tienen que entender que en el mundo de Forex, Fibonacci, o estos niveles, se le llaman niveles de retroceso de Fibonacci, ya que son líneas horizontales que indican dónde es probable que ocurra el soporte y la resistencia, prácticamente. Ustedes tienen que entender, como les había dicho, estos soporte y resistencia se derivan de la secuencia de Fibonacci, que fue la fórmula inventada hace mucho tiempo. Otra cosa que ustedes también tienen que entender es que cada nivel está asociado a un porcentaje, y el porcentaje es cuánto de un movimiento anterior ha retrocedido el precio. Ustedes tienen que entender que este es un indicador útil porque se puede dibujar entre dos puntos de precios significativos como un máximo o un mínimo. O sea, en otras palabras, asumiendo que ustedes no saben lo básico, o sea, asumiendo que ustedes no saben identificar un punto alto, un punto máximo o un punto mínimo, esta herramienta o esta secuencia les ayuda a poder, si se podría decir, identificar o predecir niveles de soporte y resistencia usando la secuencia. Entonces ustedes tienen que entender que el indicador creará entonces estos niveles entre esos dos puntos prácticamente. Y les voy a explicar que por esa misma razón yo mismo dejé de utilizarlo. Porque ustedes tienen que entender que los niveles porcentuales proporcionados son áreas donde el precio podría estancarse o revertirse. Entonces prácticamente esta secuencia se utiliza en los gráficos para poder predecir o precalcular, yo diría, niveles imaginarios usando una fórmula matemática. Y ustedes tienen que entender que las proporciones más utilizadas, o sea, los niveles o los porcentajes más utilizados usando este indicador, son el 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 78.6%. Yo les voy a enseñar más adelante que hay ciertos niveles o ciertos porcentajes de estos que yo en sí nunca utilicé. Entonces ahora ya que saben qué es el indicador Fibonacci, qué son estos niveles o estas áreas basadas en una fórmula matemática, la razón por la cual yo personalmente, como les digo, dejé de utilizarlo fue porque yo miraba que había gente que dependía o confiaba exclusivamente de estos niveles al suponer que el precio se iba a invertir llegando a estos ciertos niveles de Fibonacci. Entonces yo miré que esto era peligroso porque yo miraba que estos ciertos niveles en sí no eran reales. Yo los consideraría que son niveles prácticamente imaginarios comparados a los niveles que el mismo gráfico me da. Entonces, si aquellos, un ejemplo, si yo simplemente quiero ver niveles de soporte y resistencia, lo único que tengo que hacer es saber lo básico y ver los niveles que sí existen y los que me está dando el mercado en tiempo real. Entonces, si yo estoy viendo un nivel, ese nivel que estoy viendo con mis ojos, yo sé que es 100% real y que existe porque el mercado me lo está tirando, en comparación a los niveles de Fibonacci, porque yo diría que son imaginarios porque son usando dos puntos, se podría un punto máximo, un punto mínimo, y eso, basado en esos dos puntos, son niveles imaginarios que en sí no sabemos
si de verdad van a poder afectar la acción del precio, sí o no. Entonces, hasta un cierto grado yo los consideraría imaginarios, y por eso simplemente a medida que iba tradeando y practicando más mi estrategia con niveles de soporte y resistencia que sí existían, yo poco a poco iba descartando este cierto tipo de niveles. Y ahora que ustedes ya saben qué son los niveles de Fibonacci, aún así les voy a enseñar cómo yo los utilizaba para aquellos que están un poquito más curiosos de cómo utilizar este tipo de indicadores y cómo poder calcular este tipo de niveles. Les voy a enseñar también cuáles eran los porcentajes que yo utilizaba, pero si en todo caso ustedes miran que los estoy utilizando de una manera incorrecta y por eso tal vez pueda que los haya descartado, simplemente escriban en los comentarios cómo se puede utilizar mejor y cómo podría yo mejorar. Pero en mi experiencia personal yo siento que este tipo de indicador no tenía ningún aporte positivo ni tampoco ningún aporte negativo. Entonces, como era un aporte neutro, simplemente decidí descartarlo, porque por aquí voy a tener una herramienta que no me sirve, pero tampoco me ayuda. Ok, entonces para aquellos que quieren aprender a utilizar el Fibonacci en la manera que está intencionada por utilizarse, les voy a explicar y les voy a dar un ejemplo que pasó el día de hoy en la madrugada mientras estaba tradeando GJ. Bueno, entonces el ejemplo, como les estaba diciendo, era GJ, lo estaba tradeando hoy en la madrugada y les voy a enseñar la entrada y la posición que yo miré en este nivel, pero también les voy a enseñar cómo ustedes lo pudieron haber calculado usando Fibonacci. Entonces en este nivel ustedes se dan cuenta que GJ se está prácticamente derritiendo, tengo una estructura bajista y por ende simplemente tengo que estar buscando compras. Incluso el indicador, el EMA rojo está por encima del azul, eso quiere decir que estamos en algo negativo. Entonces, como yo lo hubiera hecho y como fue que lo hice en la madrugada, fue que simplemente elegí este nivel y estaba esperando el retesteo, así de sencillo. Yo simplemente, como era un nivel de 4 horas, simplemente estaba esperando el retesteo en esta área para poder hacer ventas, si se podría decir. Entonces, si seguimos o si nos vamos al de 1 hora, incluso ustedes también se dan cuenta que tengo dos niveles en el mismo nivel, dos niveles de 1 hora en un nivel de 4 horas. Eso quiere decir que este es un nivel, si se podría decir, de 90% de probabilidad, como lo había dicho en mi video anterior. Entonces, lo único que tenía que yo hacer personalmente era esperar el testeo y poder entrar. Entonces, las dos opciones para poder entrar es acá y poder también entrar acá si en todo caso me termina sacando. Entonces ustedes se dan cuenta que lo único que tenía que hacer yo personalmente usando mi estrategia es identificar el nivel, o sea el soporte y la resistencia, y poder esperar a que la acción del precio tocara el nivel. Tengo dos entradas, si en caso me termina sacando acá, me puedo meter acá, que es un poquito más seguro, y en ese nivel de acá arriba uno puede arriesgar un poquito más porque es más seguro. Entonces ustedes se dan cuenta que tengo dos entradas literalmente en este nivel, y lo único que hay que hacer es simplemente esperar. Se dan cuenta que tocó, eso está bien, ahí podríamos entrar, como les digo, pero me termina sacando, pero ustedes se dan cuenta que me terminó sacando en la primera posición, pero no me terminó sacando en la segunda posición. Entonces, como les digo, en este caso yo sabía que potencialmente el nivel de abajo era un riesgo, aún así estaba en el nivel de 4 horas, aún así lo tomé, pero identifiqué que había un nivel más alto y ese nivel era un poquito mejor. Entonces, para aquellos que decidieron tomar esta operación, para los que estuvieron, como les digo, en la transmisión conmigo, se dieron cuenta que el mejor nivel era el de arriba. Como les digo, terminé perdiendo acá de igual, pero aún así tenemos otra oportunidad arriba, y ustedes se dan cuenta que prácticamente ya después el resto es historia, se terminó derritiendo, y se dan cuenta que eso es lo que yo hice simplemente usando soporte y resistencia, sin ninguna utilidad de estar recurriendo a secuencias matemáticas. Ahora les voy a enseñar cómo se pudo haber calculado con el nivel de Fibonacci. Si les está gustando el video, o si les gustan todos los videos que estoy subiendo, para aquellos que miran todos mis videos y me apoyan mucho, también quería dejarles saber que si quieren entrar en la posibilidad de ganarse $10, lo único que tienen que hacer es suscribirse, darle like, compartir este video a todos sus amigos y seguirme obviamente en mi cuenta de Instagram, que es MadMonkeyFX. Obviamente el ganador lo voy a estar posteando en mis redes sociales, en mi historia, y obviamente le voy a estar mandando $10, ya sea por PayPal o el equivalente, ya sea una gift card, si por si acaso no tiene una cuenta de banco. Ok, entonces con el nivel de Fibonacci la misma cosa pasa. Identifico que solo tengo que estar buscando ventas, identifico el nivel de 4 horas, me voy al de 1 hora, y ustedes, lo que ustedes pueden ver, como les digo, tengo dos rechazos. Entonces lo único que yo haría simplemente es usar la herramienta, esta herramienta que se llama Fibonacci Retracement, o sea el proceso del Fibonacci. Ustedes le dan clic y entonces ustedes tienen que simplemente elegir el punto. En este caso estamos haciendo ventas, entonces el punto más alto y el segundo punto tiene que ser el punto mínimo. Entonces ustedes le dan acá, eligen el punto mínimo como este,
Y entonces, como se lee el Fibonacci, ustedes pueden darse cuenta que están estos niveles acá. Como les he dicho, está el 23.60, 38.20, 50%, 61, 78.60 y el 100%. Entonces, ¿cómo se lee un Fibonacci? Entonces, el Fibonacci se lee de esta manera. Ustedes tienen que entender que como son niveles de retroceso, ustedes tienen que esperar hasta que haya un rechazo en el nivel de 50%, o haya un rechazo en el 61.80, o haya un rechazo en el 78.60. O sea, entre más alto vaya el rechazo, ustedes se dan cuenta que hay más posibilidad de que este nivel sea un buen nivel en términos del Fibonacci. Entonces se dan cuenta que prácticamente es lo mismo. O sea, en mi caso anterior yo utilicé soporte y resistencia. En este caso estamos utilizando un indicador que usa fórmulas matemáticas, si se podría decir. Como les digo, entonces, ¿cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja es que estos niveles de acá, el 50 y el 61.80%, para mí son imaginarios. ¿Por qué? Porque en sí no existen, o sea, solo me lo está dando un indicador matemático, en sí no lo estoy viendo. Mientras que este nivel que está acá y este nivel que está acá sí son reales. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo con mis ojos. Entonces, lo único que tuvimos que haber esperado, si queremos ser, yo diría, seguros, es esperar a que haya un rechazo en el 61.80, se pueden dar que es un poquito más abajo del nivel, o esperar a que haya un rechazo en el 78.60, que es un nivel un poquito más seguro. En este caso, usando Fibonacci, yo tendría tres entradas distintas. Tendría uno en el 68%, otro en el nivel .50, porque recuerden, los únicos niveles que importan son 50%, 61.80 y el 78.60%. Entre más alto sea el nivel y más alto el rechazo, obviamente más validación o más confirmaciones de que este nivel sí exista en este plano, si se podría decir. Entonces, si yo hubiera usado el Fibonacci, en este caso se podría decir que tuviera tres entradas, pero las entradas más válidas son el 61.80 y el 78.60. ¿Por qué? Porque están correlacionados o están paralelos al nivel real que sí estoy viendo. Prácticamente me hubiera metido acá, me hubiera sacado, me hubiera metido acá también, me hubiera sacado, pero en el último nivel no me hubiera sacado. Y ustedes se dan cuenta que ya lo demás es historia. Y para poder calcular los TPs, en este caso, ustedes tienen que enfocarse en el nivel 27% y en el 61.80%. Estos niveles amarillitos que ustedes miran acá, eso les ayuda también a poder calcular los TPs. Esa es la ventaja también de usar Fibonacci, se podría decir. Porque si yo uso Fibonacci, el Fibonacci no solo me calcula niveles de soporte y resistencia, sino que también me calcula niveles, en este caso, TPs, o sea, para poder más o menos poner cuántos pips voy a ganar usando este tipo de soporte y resistencia basado en la secuencia. Ustedes se dan cuenta que los TPs en este caso hubieran sido 27%, pero si ustedes quieren ser un poquito más agresivos, hubieran elegido este TP, el segundo, pero en este caso es un poquito más arriesgado. Y antes, cuando yo lo utilizaba, yo siempre me iba por el primer TP, solo para asegurar la ganancia. Entonces, ustedes se dan cuenta en que en sí es un poquito más complicado, funcionó, pero en sí, si se ponen a pensar, literalmente valió la pena usar todo esto, estar ahí con el miedo de que si este nivel existía o no existía, o si tal vez iba a tener un rechazo. Literalmente no vale la pena, en mi opinión. Y por esta razón, como les digo, no vale la pena, simplemente porque lo que yo hice prácticamente con esta secuencia o con este indicador, simplemente lo hice en menos tiempo, más eficiente y más rápido, usando simplemente soporte y resistencia, que es lo básico que todo trader necesita saber. En conclusión, para terminar este video, se dan cuenta que en sí se puede utilizar los niveles de Fibonacci. Para mí no tiene ningún aporte positivo o negativo, y por ende yo lo considero obsoleto en mi estrategia. No estoy diciendo que no funcione para ciertas personas, porque simplemente no aporta nada a la manera en la que yo tradeo. Si en caso ustedes conocen a alguien o ustedes personalmente saben cómo utilizar mejor este tipo de Fibonacci o este tipo de niveles, simplemente déjenmelo saber en los comentarios. Como les digo, yo quiero entender, posiblemente yo esté mal o posiblemente me falta un poquito más de conocimiento al momento de poder utilizar este tipo de indicador, pero por el momento no lo utilizo, simplemente pienso que no vale la pena. Pero si ustedes saben o conocen a alguien, simplemente déjenmelo saber y vamos a ver si lo puedo volver a implementar en mi manera en la que tradeo. Para aquellos que quieren aprender a tradear como yo lo hago, pueden meterse en mi sitio web que se llama pmfxacademy.com, completamente gratis. O para aquellos que quieren estar en una comunidad de traders así como yo, también se pueden meter a mi Discord que se llama PMFX Trading on Steroids, completamente gratis. Y nada, eso ha sido todo. Hasta la próxima.